Bienvenidos, multiversales. Estás en universos que no fueron, donde los fanfics reescriben el destino y los mundos imposibles se hacen realidad. Las historias, personajes e imágenes pertenecen a sus respectivos creadores. Y ahora sí, que empiece el viaje entre mundos. Capítulos 31 al 40. Hombre, esto me está matando, murmuró, pasándose una mano por la cara mientras el agua corría por su cabeza y sus hombros y el calor le empapaba los músculos. Imágenes de ella a lo largo de los años se agolpaban en su mente. La cálida sonrisa de niño, las noches que se desvelaba solo para oír la puerta abrirse, cómo lo abrazaba demasiado tiempo cuando llegaba sano y salvo a casa. Pero esos recuerdos tan entrañables ya no eran lo único. Con los años, Inko se había convertido en algo mucho más peligroso. Sus curvas se habían desarrollado, su postura transmitía seguridad y poseía esa belleza natural que podía hacer que un hombre se detuviera a mitad de camino sin saber por qué. Apretó la mandíbula. Ese pensamiento inocente rompió la presa, y la lujuria lo inundó como una ráfaga de vapor caliente. La madre sana de sus recuerdos se confundió con la Inko del fanart y el ente que había visto en la tierra. Cada imagen exagerada y pecaminosa encontró de repente un nuevo hogar en su mente. Su pulso latía con fuerza. ¡Guau! Casi me pierdo ahí. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, mientras el agua le caía en cascada por la espalda. Mi verdadero yo, se reiría en mi cara si supiera que casi dejo escapar a una mujer como Inko sin ser conquistada. Siempre odié cómo la emparejaron con All Might. Nunca tuvo sentido. Una lenta sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. La decisión que se estaba formando en su cabeza no era impulsiva, sino deliberada. Peligrosa. El vapor se espesó a su alrededor al inclinar la cabeza hacia atrás, dejando que el agua le corriera por la cara. Las gotas resbalaban por las líneas definidas de su cuerpo, trazando abdominales y músculos que había perfeccionado. Cuando por fin salió, se limpió la mano en el espejo empañado. El hombre que le devolvía la mirada no era el torpe y tartamudo Izuku Midoriya. Su cabello se le pegaba a la frente, su mandíbula se veía más definida en la penumbra, y su físico parecía tallado en mármol. La figura de un dios griego envuelta en la piel de un héroe. Sí, sé exactamente quién seré ahora, pensó, mientras su sonrisa se ampliaba. El agua aún goteaba de sus hombros cuando se produjo el cambio. Salió de la ducha y empezó a secarse con una toalla. De repente, oyó un gemido, aunque enmascarado. Se giró hacia la habitación de Inko. ¿Sabes? Siempre la oigo. Se moriría de la risa si se enterara. Siempre lo ignoraba, debe ser muy duro para ella. No estaría bien si me acostara con su amiga y no con ella, pensó. Izuku decidió irse por ahora. Mientras se vestía, se puso unos auriculares y empezó a jugar en su PC. En la habitación de Inko. El suave zumbido de la lámpara de noche llenaba el espacio silencioso. Inko se recostó contra sus almohadas, con una mano apoyada sobre el pecho y la otra deslizándose lentamente por su estómago. Dejó que sus ojos se cerraran, imaginando al hombre en el que se suponía que debía estar pensando. Su esposo, sonriéndole como solía hacerlo cuando eran más jóvenes. Sus dedos rozaron sus bragas, sintiendo su calor, y se mordió el labio, intentando que la imagen en su mente se aclarara. Pero sus bordes seguían parpadeando, desdibujándose, hasta que cambiaron por completo. Ya no era el rostro de su marido. Era Izuku. El pensamiento la golpeó como una sacudida, el nombre de su propio hijo resonó en su mente, pero en lugar de detenerse, su mano se movió más rápido y el calor de su pecho se extendió entre sus muslos. Su respiración se aceleró al entregarse por completo, dejando que su imagen dominara sus pensamientos. Izuku de pie junto a ella, con esa sonrisa segura en los labios, la mirada fija en ella como si fuera suya y solo suya. Imaginó cómo su mano rodearía su muslo, su peso apretándola contra el colchón, el sonido de su voz al decirle exactamente lo que quería. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sus dedos se deslizaron bajo la fina tela, encontrando sus pliegues empapados, acariciándose con movimientos circulares lentos y constantes, que le hacían contornear las caderas. Cuanto más lo imaginaba, su calor, su fuerza, su cercanía, más se le encogía el estómago. Ella imaginó su aliento contra su oído. Ella se imaginó su mano sujetándola de ella por encima de su cabeza.
Se lo imaginó diciendo su nombre como si significara algo más. Ah. Izuku. El gemido se le escapó antes de que pudiera detenerlo, sus dedos de los pies se curvaron, sus muslos se apretaron alrededor de su mano, mientras el placer la invadía en una ola candente. Su cuerpo se estremeció, cada músculo se tensó, su espalda se arqueó contra la cama mientras el orgasmo la invadía. Profundo, palpitante, implacable. Cuando finalmente se calmó, se desplomó sobre las almohadas, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. Su mano se deslizó entre sus piernas, temblando ligeramente, con las bragas pegadas a su piel húmeda. La lámpara todavía zumbaba suavemente, pero la habitación ahora se sentía diferente. Más cálida, más pesada, cargada con algo que no podía nombrar. Ella miró fijamente al techo, con los labios aún separados y el cuerpo aún zumbando por las réplicas. Y aunque ella intentó aclarar su mente, su nombre todavía permanecía allí, negándose a desaparecer. En la cena, el tintineo de los cubiertos contra los platos era el único sonido. Ninguno de los dos habló al principio, el aire estaba cargado de pensamientos no expresados y Izuku mantenía la mirada fija en su comida, masticando lentamente, mientras los ojos de Inko oscilaban entre él y su plato. Nunca había sido de las que se sentían incómodas con su propio hijo, pero esta noche se sentía diferente. Finalmente, rompió el silencio. ¿Y bien, qué tal la escuela hoy? Bien, respondió simplemente, sin levantar la vista. Apretó los labios. Bien. ¿Eso es todo? Izuku sonrió levemente, mirándola por fin a los ojos. ¿Qué quieres que diga, mamá? Que luché contra unos cuantos villanos durante el entrenamiento, que sobresalí en el ejercicio y que las chicas hacían fila para hablar conmigo. Parpadeó, sorprendida por el tono seguro. No arrogante, solo, seguro. Bueno, eso sí suena como algo de lo que vale la pena hablar. Ambos volvieron a guardar silencio, con el tic-tac del reloj de fondo. Entonces, casi con naturalidad, Izuku dejó los palillos. Hola, dijo, reclinándose en su silla. ¿Tienes algo que hacer mañana después de la escuela? Ella arqueó una ceja. ¿Por qué? Porque estaba pensando, dijo con una sonrisa fácil, que ya casi no pasamos tiempo juntos. Solos los dos. ¿Qué te parece si salimos a algún sitio? Un día de madre e hijo. Su ceja permaneció arqueada, pero las comisuras de sus labios se suavizaron en una pequeña sonrisa. ¿Es esta tu forma de adorarme? Quizás, dijo con ojos brillantes. Pero pensé que te lo mereces. Además, conozco un lugar que te gustará. Ella inclinó la cabeza, fingiendo pensarlo. Bien. Trato hecho, respondió sin dudarlo. Ahora cuéntame sobre esa chica que conociste hoy, dijo, con un tono ligero, pero con los ojos llenos de curiosidad. Oh, Mina, respondió Izuku con naturalidad, pinchando un trozo de comida con los palillos. Bueno, debería contarte sobre todos los de mi clase para que tenga sentido. ¿Estás dispuesta a escuchar? Por supuesto. Soy tu madre, dijo con una cálida sonrisa, apoyando la barbilla ligeramente en su mano mientras se inclinaba hacia adelante. Y así, su silencio anterior empezó a desvanecerse. Izuku empezó desde el principio, hablando de cada uno de sus compañeros, uno por uno, añadiendo pequeñas observaciones, peculiaridades y momentos divertidos. Inko escuchaba atentamente, riendo suavemente de vez en cuando o haciendo pequeños comentarios. Cuando describió la brillante personalidad de Mina y su energía infinita, ella levantó una ceja con conocimiento de causa, pero no dijo nada. En lugar de eso, hizo girar el vino en su copa lentamente, sus labios se elevaron en una sonrisa sutil antes de tomar otro sorbo. La conversación fluyó con más fluidez después de eso. De sus compañeros de clase a los ejercicios de entrenamiento, y luego a sus impresiones de la UA hasta el momento. La mirada de Inko no se apartó de él por mucho tiempo. Parecía absorber cada detalle, cada expresión. Cuando terminaron de comer, la incomodidad de antes prácticamente había desaparecido, reemplazada por un ritmo fácil y cómodo. Después de comer, Inko e Izuku se sentaron en el sofá, preparándose para pasar la noche. A ninguno le importaba mucho qué ver, así que simplemente revisaron las opciones hasta que Izuku eligió una película al azar. Como si el destino mismo tuviera un retorcido sentido del humor, el título apareció de repente. Se trataba de una relación madre-hijo. Intercambiaron una mirada. Ninguno hizo comentarios.
Al principio, no fue nada incómodo. De todas formas, no prestaban mucha atención a la película. Estaban enfrascados en la conversación. Hablaron de cosillas, las noticias, algunos incidentes graciosos en la UA, e incluso recordaron cosas de cuando Izuku era niño. Los diálogos de la película se convirtieron en poco más que ruido de fondo. Pero luego llegó la escena final. De repente, la madre y el hijo en pantalla no estaban teniendo un momento de conexión plena. Estaban enredados, con la suave banda sonora sonando sobre respiraciones agitadas. Estaban muy duros. Ambos se quedaron congelados. Las mejillas de Inko se sonrojaron al instante, y la mandíbula de Izuku se tensó. Ninguno se atrevió a mirar al otro. Cuando finalmente aparecieron los créditos, Inko se levantó rápidamente, sacudiéndose la falda como si nada hubiera pasado. Me voy a la cama, dijo suavemente y caminó hacia su habitación sin decir otra palabra. Izuku se quedó en el sofá, agarrando el control remoto y cambiando a un partido de fútbol solo para despejarse. Se recostó, con la vista fija en la pantalla, pero su mente seguía repasando lo que acababa de ver. ¿Qué demonios fue eso? ¿Quién financió a ese Didi? Pensó, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Después de un profundo suspiro, lo ignoró y se concentró en el juego. Héroe con capucha. El grito resonó débilmente desde algún lugar muy abajo, la voz llegó a los oídos de Izuku con un reconocimiento instantáneo. Ah, sí, Metros Lady. Supongo que debería ir a verla, pensó, apagando el televisor y las luces con un movimiento suave. Se puso la sudadera, subió la cremallera hasta la mitad y salió al balcón antes de lanzarse al cielo nocturno. El viento fresco pasaba a su lado mientras atravesaba el horizonte de la ciudad, y el zumbido de las farolas se desvanecía bajo el ritmo rítmico de los latidos de su corazón. Cuando aterrizó en el techo de la estación de radio Canal 6, la vio al instante. Metros Lady, sentada casualmente en la cornisa, con las piernas colgando sobre el borde mientras se desplazaba por los vídeos en su teléfono. Por un instante, consideró acercarse sigilosamente para darle una pequeña sorpresa, pero descartó la idea rápidamente. Conociéndola, probablemente terminaría con él siendo lanzado del edificio a patadas. «Oye», gritó casualmente. Ella se sobresaltó, girando la cabeza bruscamente. En cuanto lo vio, una sonrisa se dibujó en su rostro, pero en lugar del abrazo que él esperaba, dio un paso adelante y le dio un puñetazo en el estómago. Él ni siquiera se inmutó. Ella, por otro lado, hizo una mueca al instante y retiró la mano, sacudiéndola. «¡Ay! ¿De qué demonios estás hecho?» «Supongo que estás molesto», dijo secamente. «Tú», respondió ella, destilando sarcasmo. «Pero en mi defensa, estaba ocupado y no tengo tu número. Honestamente, ni siquiera acepté verte. En realidad, es un poco tu culpa». «Sí, pero sigue siendo de mala educación no presentarse». «Asume tu responsabilidad, ¿quieres?», replicó ella. 100 mujeres contra la rendición de cuentas, en efecto, pensó Izuku con una leve sonrisa. «Está bien, de acuerdo. Dejémoslo ya». «¿Qué pasa?», preguntó, sentándose en la cornisa junto a ella. «Estoy aburrida», admitió, recostándose sobre las palmas de las manos. «Estoy de patrulla, pero ahora mismo no tengo pareja. Esta parte de la ciudad es demasiado tranquila. No hay delitos, no hay acción, solo yo cuidando calles vacías». «Sí, es bastante tranquilo», dijo, observando la vista debajo de ellos. Fue entonces cuando algo le llamó la atención. Abajo, en un callejón estrecho, había un hombre sin hogar junto a otra figura, parcialmente envuelta en sombras. «¿Eh? ¿Qué? ¿Ves algo?», preguntó ella, inclinándose hacia adelante hasta que su hombro presionó ligeramente su brazo. «Sí, ahí abajo». «Vamos». Antes de que pudiera hacer otra pregunta, Izuku enganchó un brazo bajo sus rodillas y otro alrededor de su espalda, levantándola con un suave abrazo de princesa. Ella parpadeó, sobresaltada, y por un momento se quedó sin aliento. «Es tan varonil», pensó mientras sus mejillas se calentaban. Entonces, sin previo aviso, se elevaron hacia el cielo. La repentina aceleración la hizo gritar, aferrándose a su sudadera mientras el aire los azotaba. En el aire, Izuku se detuvo bruscamente, flotando en la noche. Su mirada se fijó en la escena de abajo.
Al hombre sin hogar le acababan de entregar un pequeño fajo de billetes, pero tan pronto como terminó el intercambio, el otro hombre tomó un pequeño chip metálico y lo colocó en el costado del cuello del hombre sin hogar. Al principio, el hombre no se dio cuenta, pero en cuestión de segundos, se llevó las manos a la garganta y sintió un espasmo en el cuerpo. Las venas gruesas se le abultaban en el cuello y las sienes, con espasmos antinaturales. Los ojos de Izuku se entrecerraron. El chip pulsó débilmente, liberando algo en su torrente sanguíneo. Las pupilas del hombre se dilataron antes de volverse de un carmesí profundo y antinatural. La voz del manejador era débil desde esa altura, pero el oído de Izuku la captó claramente. Ahora, ve a causar estragos. En ese preciso instante, el hombre sin hogar dobló las rodillas y saltó al aire con una fuerza inhumana. Al levantarse, sus pies comenzaron a moverse. Hueso y carne se deformaron con un chirrido mecánico y enfermizo hasta que la base pareció la pesada base de una compactadora de placas. ¡Bum! Se estrelló contra el asfalto, la carretera se formó como una telaraña bajo él y trozos de pavimento salieron disparados por los aires por la fuerza. La onda expansiva hizo temblar las farolas más cercanas. Está bien, dijo Izuku sin perder el ritmo, con voz firme, ve tras el tipo del callejón. Yo me encargaré de este. Metros Lady asintió rápidamente. La soltó de sus brazos, y ella inmediatamente se elevó a su forma gigante con un solo movimiento fluido, el suelo tembló bajo su enorme peso, antes de encogerse a medio paso y correr hacia el callejón para interceptar al otro hombre. Izuku cayó del cielo, sus botas golpearon el pavimento agrietado a solo unos metros del hombre sin hogar transformado. ¿En serio? ¿Qué demonios pasa con estas peculiaridades? Pensó, entrecerrando los ojos. ¿Un compactador de placas? ¿Esa es tu gran lotería genética? Algunas de estas peculiaridades son más bien bromas crueles. La cabeza del hombre giró bruscamente hacia él. Sin dudarlo, se agachó y se lanzó de nuevo, cayendo como una bola de demolición humana. Pero antes de que pudiera tocar el suelo, Izuku ya estaba allí. Un brazo se elevó como un pistón y su mano agarró la garganta del hombre en el aire. El impacto nunca llegó. Las piernas del hombre pateaban impotentes, sus pies, como compactadores de placas, se crispaban al apretarse el agarre de Izuku. En segundos, puso los ojos en blanco y su cuerpo se desplomó al quedar inconsciente. Cuando Izuku lo soltó, el hombre se desplomó sobre la calle agrietada. Fue entonces cuando lo vio. El chip estaba pegado a un lado del cuello del hombre. Se desprendió y cayó al suelo con un ruido metálico. Debajo había una extraña marca, ligeramente quemada. Los ojos de Izuku se oscurecieron. La misma marca que vi en ese tipo gigante antes, esto es igual que lo del justiciero. Pero ahora son papas fritas. Eso es malo. Una sombra pasó sobre él cuando Metros Lady regresó del callejón, con expresión sombría. Se escapó, dijo, casi sin aliento. Se esfumó entre la multitud antes de que pudiera atraparlo. Izuku se enderezó, con las manos en los bolsillos. Sí, vamos a tener que patrullar todas las noches de ahora en adelante hasta que atrapemos a este tipo. Su corazón dio un vuelco. ¿Todas las noches, con él? ¿Es esto la vida real? Pensó, con las mejillas ardiendo. Esposaron al hombre inconsciente ante las autoridades, hicieron sus informes y luego volvieron a elevarse hacia el cielo, rumbo al techo de la estación de radio del Canal 6 una vez más. Sentado en la cornisa, Izuku expuso su teoría. Ya había oído algo parecido, dijo Metros Lady lentamente, frunciendo el ceño. Pero en aquel entonces, era un asunto menor, nada grave. ¿Estás diciendo que, esa gente ha vuelto? No estoy seguro, respondió Izuku. Podría ser el mismo grupo, podrían ser nuevos jugadores. Pero por lo que parece, estas cosas que están haciendo llevan tiempo. Eso significa que aún no están listos para un gran movimiento, así que tenemos un margen de maniobra antes del próximo ataque. Solo tenemos que estar preparados. Sí, bueno, estoy disponible todas las noches desde ahora, dijo con una sonrisa tímida. Debería pedirte tu número primero. Izuku sonrió levemente y negó con la cabeza. No. No puedo permitir que descubras quién soy todavía. Mira, mejor sigue mi Instagram. Frunció el ceño al escribir. Genial. Ahora mis fans me preguntarán por qué sigo una cuenta sin seguidores. Dile que es de tu tía.
O lo que sea, dijo con naturalidad, acercándose ya al borde del tejado. En fin, debería irme. Paz. Antes de que ella pudiera decir otra palabra, él se lanzó al aire, desapareciendo en la noche. Metros Lady permaneció allí, mirándolo con una mezcla de irritación y diversión antes de dejar escapar un suspiro. Lo que sea, siempre y cuando haga algún progreso, pensó, con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Izuku se fue a casa esa noche y no perdió tiempo. Se desplomó de bruces en la cama. Mañana planeaba empezar su verdadero esfuerzo para resolver este caso de una vez por todas. A la mañana siguiente Izuku se despertó frotándose los ojos. Entonces lo comprendió. El nuevo poder que había desbloqueado ayer, visión de calor. Se sentó en el borde de su cama y respiró lentamente. Muy bien, veamos cómo funciona esto. Se concentró, sintiendo una extraña presión detrás de sus ojos. El calor se convirtió rápidamente en un calor intenso, y al exhalar, 2 rayos de luz roja chispeante estallaron, vaporizando al instante el vaso de plástico sobre su escritorio. ZZZT. Una pequeña bocanada de humo de plástico derretido se elevó. Los labios de Izuku se curvaron en una sonrisa satisfecha y, me gusta, murmuró. Aunque quería visión de rayos X, pero esto servirá. Se puso de pie, se dirigió al baño y dejó que el agua caliente lo bañara. Día 2, seguiré ignorando a Katsuki. ¿Con quién hablar hoy? Formar una ren no es tan fácil como parece. Creo que me dejaré llevar. Cuando salió, con el pelo húmedo y una toalla limpia alrededor de la cintura, su mente ya estaba saltando entre estrategias para la escuela y la patrulla. Fue entonces cuando de repente la puerta de su habitación se abrió de golpe. Inko se quedó allí, a medio paso, y se quedó paralizado. Izuku también. Bajó la mirada. Directamente a la toalla, y al hecho de que no ocultaba nada. Parpadeó, aturdida por un instante demasiado largo, antes de volver a la realidad y cerrar rápidamente la puerta con un suave clic. Por otro lado, sus mejillas se pusieron calientes. Ah. Ese libro para padres tenía razón. Debería empezar a tocar desde ahora. Pero por mucho que se regañara, su mente la traicionó. Repasaba la imagen una y otra vez, cada detalle más nítido que el anterior. Casi le salía vapor de la cabeza mientras corría a su habitación. ¿Qué carajo, Inko? Cálmate, pensó, apretándose las manos contra las mejillas ardientes. De regreso a su habitación, Izuku terminó de vestirse, sacudiendo la cabeza con una pequeña sonrisa cómplice. Bueno, esa es una semilla que planté, haya sido mi intención o no. Agarró su bolso, abrió la ventana y salió a la fresca brisa de la mañana. Sí, hoy volaré a la escuela. Boom. Izuku salió disparado hacia el cielo, el aire de la mañana azotando su rostro mientras se dirigía hacia Wa a toda velocidad. Las nubes se difuminaron en lo alto. Un minuto después, se dejó caer tras un callejón cerca de la entrada de la escuela, y sus botas tocaron el suelo casi sin hacer ruido. Se enderezó la chaqueta del uniforme y salió con naturalidad, integrándose entre el grupo de estudiantes. Fue entonces cuando vio a Tsuyu saltando ligeramente por la acera hacia el campus. ¿Qué pasa?, preguntó levantando una mano a modo de saludo. Ella parpadeó y ladeó ligeramente la cabeza. Buenos días, Midoriya-chan, respondió con la voz tan tranquila como siempre. Llegaste temprano. ¿Tomaste el tren? Izuku sonrió con suficiencia. Algo así. La mirada de Tsuyu se posó en él un instante, y su boca se curvó en una pequeña sonrisa, casi divertida. ¿Tienes pelo despeinado?, dijo, señalando un mechón suelto que sobresalía. Se rió entre dientes, pasándose la mano por la frente. Supongo que me afectó el viento. ¿Viento?, repitió ella, levantando una ceja. ¿Caminas en medio de una tormenta o algo así? Izuku se encogió de hombros, esquivando la pregunta. No, solo una mañana de ayuno. Luego miró su bolso. ¿Ya vienes? Sí, dijo. Tenemos heroicas luego. Tengo curiosidad por ver qué tiene planeado All Might. Igualmente, respondió. El entrenamiento de ayer fue divertido, pero creo que hoy se pondrá más interesante. Tsuyu emitió un leve croar de acuerdo, entrecerrando los ojos ligeramente. Parece que sabes algo que el resto de nosotros desconocemos. Tal vez sí, dijo con una sonrisa pícara, caminando junto a ella hacia la puerta.
Ella lo estudió unos pasos más, notando claramente que había algo diferente en él, antes de centrar su atención hacia adelante. Hoy no va a pasar nada. El arco de entrenamiento de rescate es la semana que viene, hermano. ¿Qué se supone que haga? No puedo esperar tanto. Ojalá hubiera una manera de saltar el tiempo, pensó Izuku, arrastrando los pies por el pasillo. Entró en el aula de 1A y saludó a algunos compañeros por instinto antes de dirigirse a su asiento. Pero antes de que pudiera sentarse, Momo ya estaba allí, parada frente a su escritorio, con los brazos cruzados bajo el pecho y sosteniendo su teléfono. En la pantalla había una foto de él y Mina en la sala de juegos ayer. ¿Tomó una foto? ¿Cuándo? Pensó, parpadeando. ¿Podrías explicarme? Preguntó, con un tono tranquilo, pero su postura dejaba claro que esperaba una respuesta. Acabo de salir con un amigo. ¿Por qué? ¿Estás celoso? Preguntó con una sonrisa burlona. Se sonrojó y entrecerró los ojos. No, claro que no. Solo iba a preguntar cuando estudiemos. Eso es todo. Deberíamos organizarlo, dijo Izuku con naturalidad. Todavía no sé cuándo, pero estoy libre a cualquier hora del día, a menos que no lo esté, entonces no estoy libre, ya sabes a qué me refiero. Momo ladeó la cabeza. No creo que lo sepa. Lo que decía, explicó Izuku con una media sonrisa, es que nos reunamos en la biblioteca después de clases. Revisaremos el material que se supone que debemos estudiar este trimestre y luego organizaremos una sesión de grupo con quienes estén interesados. Ah, sí, tiene sentido. Entonces, después de clases, ¿no? Allí estaré. Seguía sin moverse de su escritorio. En cambio, se sentó en la silla junto a él, cruzando una pierna sobre la otra. Dime, empezó con voz más ligera, ¿por qué exactamente saliste con Mina ayer, y por qué se lo contó a todas las chicas de la clase? Izuku se quedó paralizado. ¿Qué hizo? ¡Guau, Mina! ¡Genial! La verdad es que no lo sé, dijo, encogiéndose de hombros. Supongo que quería darles celos o algo así. Momo parpadeó. ¿Por qué tendríamos celos? No es que nos gustes ni nada. Bueno, si nos gustas, no sé si a todos, pero a mí me gustas. No como si me gustaras, sino como si me gustaras normalmente, como amiga. Una amiga cercana. No demasiado cercana. Solo, amistosa. Izuku la miró fijamente. Sí, fingiré haber entendido todo lo que acabas de decir. Su rubor se intensificó. Mejor me voy, parece que la clase está empezando a reunirse. Se levantó rápidamente y regresó a su asiento. Izuku suspiró, reclinándose en su silla. Entonces lo sintió. Una mirada. Giró la cabeza justo a tiempo para ver a Tsuyu mirándolo fijamente. En el momento en que sus ojos se cruzaron, le guiñó un ojo deliberadamente. Ella apartó la mirada tan rápido que casi lo hizo reír. Supongo que ya sé lo que haré más tarde, pensó con una leve sonrisa. Terminaremos temprano. Tengo una cita con Mada. La clase apenas había comenzado, e Izuku ya podía sentir la tensión en el ambiente. No provenía de los chicos. No, era la forma en que varias chicas en la sala le lanzaban miradas rápidas y penetrantes antes de fingir que miraban a otro lado. Precisamente por eso odiaba el instituto, pensó, reclinándose en la silla. No porque no fuera atractivo, sino porque las chicas del instituto son muy emotivas. Y molestas. Las horas transcurrían lentamente en las clases matutinas. Cuando por fin sonó el timbre para el recreo, Izuku se estiró y decidió que necesitaba algo dulce para sobrevivir el resto del día. En el pasillo, vio a Hiro dirigiéndose hacia él, con las manos en los bolsillos y los conectores de los auriculares moviéndose con cada paso. ¿A dónde vas? Preguntó casualmente. Necesito agua. ¿Quieres que vayamos juntos? Respondió encogiéndose de hombros. Claro. Caminaron uno al lado del otro hacia la zona de máquinas expendedoras. Izuku marcó su selección y una barra de chocolate cayó en la bandeja, mientras que Hiro fue directo al grifo y llenó un vaso de papel tras un sorbo rápido, lo miró. ¿Te apetece dar un paseo? Se encogió de hombros. Sí, ¿por qué no? Deambularon por las zonas más tranquilas de la escuela. Los pasillos estaban casi vacíos, y sus pasos resonaban débilmente. Al principio, la conversación fue ligera. Música, clases, chismes sobre otros estudiantes.
Pero después de un rato, la expresión de Hiro cambió. Pareció dudar antes de preguntar finalmente. Entonces, ¿tú y Mina son algo o algo así? No, no lo somos, respondió Izuku sin dudarlo. Oh. Qué bien, qué bien. Asintió, mirando al frente. Solo pregunto, por cierto. Ya sabes, por si conozco a alguien que pueda estar interesado en ti o lo que sea. ¿Por qué yo? Preguntó mirándola con una leve sonrisa. ¿De verdad que no lo sabes, verdad? Preguntó ella, arqueando una ceja. ¿Saber qué? Bueno, se frotó la nuca, claramente debatiendo si decirlo. Casi todas las chicas de esta escuela saben quién eres. Incluso he oído rumores de que tienes un club de fans o algo así. ¿Ah, sí? Su sonrisa se acentuó. ¿Y cómo lo sabes? Sus mejillas se sonrojaron levemente. No. No es que sea copropietaria ni nada. Se rió entre dientes, arqueando una ceja. ¿Copropietario, eh? Qué específico para algo que desconoces. Ella se burló, hundiendo las manos en los bolsillos. Cállate. Izuku seguía sonriendo, con la barra de chocolate a medio comer en la mano. Sin pensarlo mucho, se la ofreció a Hiro. Toma, dijo. Ella parpadeó, claramente sorprendida. ¿Estás segura? Sí, estoy bien. Sus dedos rozaron los de él al tomarlo, un leve rubor subió a sus mejillas. ¿Es un beso indirecto? Cuenta. Pensó. Se lo llevó lentamente a la boca y le dio un mordisco, cerrando los ojos un instante, como si saboreara algo más que el sabor. ¿Eso significa que le gustó? Pensó mientras miraba su propio pecho. Izuku la observó con una ceja levantada, un poco extraño, pero lo dejó pasar. Necesito ir al baño. Te veo en clase, dijo, yéndose ya. Para cuando regresó, el resto del descanso había transcurrido con total normalidad. Las clases se reanudaron, y las horas transcurrieron hasta que sonó el timbre final. Al terminar la escuela, Momo ya estaba esperando cerca de la puerta. Sin decir palabra, ambos se pusieron a caminar juntos, rumbo a la biblioteca de la escuela en el segundo piso. Dentro, el aroma a papel y a pulimento tenue impregnaba el aire. La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas, y motas de polvo flotaban perezosamente entre las vigas. El espacio estaba casi desierto. Solo un par de estudiantes dispersos en rincones apartados. Reclamaron una mesa cerca del fondo. Bueno, dijo Momo, sentándose. No está nada mal aquí. Se parece un poco a mi cocina, ahora que lo pienso. Metió la mano en su bolso, sacó una elegante tableta y la desbloqueó con un gesto. Bueno, este es todo el material del primer trimestre. La verdad es que no es necesariamente difícil. De hecho, ya lo he aprendido todo. Su tono denotaba un sutil orgullo. Izuku le dedicó una pequeña sonrisa. Buen trabajo. Se sonrojó al instante. Gracias, murmuró, acomodándose un mechón de cabello detrás de la oreja. Ahora solo tenemos que simplificarlo todo para que todos puedan entenderlo. No, dijo Izuku, reclinándose en su silla. Eso sería demasiado fácil para ellos. Tenemos 2 meses antes de los exámenes. Es tiempo de sobra para que todos se pongan al día como es debido. ¿Crees? Se tocó la barbilla pensativa. Bueno, está bien. ¿Dónde estudiaremos entonces? Aquí o en tu casa, dijo encogiéndose de hombros. La biblioteca está bastante vacía. Solo los estudiantes de negocios la usan. Muy bien, dijo ella, asintiendo. Empecemos a escribirlo todo. Se pusieron a trabajar, en voz baja, mientras repasaban cada tema. Todo excepto el material principal del curso, por supuesto. Eso era algo para lo que ninguna planificación podía estar completamente preparada. Momo golpeó la tableta con su lápiz. Si dividimos las asignaturas equitativamente, podemos preparar resúmenes para todos. Así nadie se queda atrás. Izuku se inclinó y miró la pantalla. ¿Sabes? Estás haciendo esto demasiado eficiente. Podrías asustar a la gente y hacerla pensar que estudiar es divertido. Ella lo miró fijamente. Lo dices como si fuera algo malo. No está nada mal, dijo sonriendo. Su mano se detuvo a mitad del pergamino y lo miró con el rabillo del ojo. De acuerdo, solo digo, continuó con indiferencia, un ligero rubor cubrió sus mejillas, pero mantuvo la expresión serena. Los halagos no me harán hacer tu parte del trabajo.
No lo intentaba, dijo, reclinándose en su silla. La verdad es que me gusta trabajar contigo. Haces que hasta las cosas aburridas parezcan menos aburridas. Chasqueó la lengua suavemente. ¿Es esa tu forma de decir que soy entretenida? Más bien una distracción, respondió con una sonrisa. Momo intentó concentrarse de nuevo en la pantalla, pero sus labios delataron una leve sonrisa. Si sigues hablando así, nos quedaremos aquí toda la noche. Entonces será mejor que empiece a hablar más, dijo, ganándose una mirada exasperada que no ocultó del todo su diversión. Siguieron trabajando, el tranquilo ritmo de escribir y garabatear se veía interrumpido ocasionalmente por algún comentario sarcástico de él o una respuesta seca de ella. Cada vez que sus manos se rozaban al pasarse un bolígrafo o un papel, ninguno hacía ningún comentario, pero tampoco se apartaban demasiado rápido. Cuando terminaron, la pila de notas organizadas era impresionante, y también lo era la tensión tácita entre ellos. Cuando terminaron, la mesa estaba repleta de pilas ordenadas de papeles, resúmenes impresos y las carpetas de Momo perfectamente etiquetadas. Izuku estiró los brazos sobre la cabeza con un bostezo. Bueno, eso fue más productivo de lo que esperaba. Momo recogió los últimos apuntes y los guardó en su bolso. ¿Ves? Estudiar no es tan malo cuando se hace bien. Sonrió. O quizás simplemente no está mal cuando lo haces con la persona adecuada. Ella lo miró de reojo. ¿Le hablas así a todas las chicas con las que trabajas? Solo los que me hacen olvidar que estamos trabajando, dijo, sosteniendo la puerta de la biblioteca abierta para ella. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, pero no respondió mientras salían. El sol del atardecer proyectaba una cálida luz sobre el patio, y el tenue zumbido del tráfico se oía a lo lejos. En la entrada principal, un elegante sedán negro estaba estacionado. El chofer de la familia de Momo bajó y le abrió la puerta trasera. Bueno, supongo que aquí es donde nos separamos, dijo ella, pasándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Supongo que sí, respondió Izuku, metiendo las manos en los bolsillos. Hubo una breve pausa, de esas en las que ninguno quería terminar el momento. Entonces, por impulso, Momo dio un paso adelante y lo abrazó. Fue rápido, casi formal, pero con una calidez persistente al apartarse. Gracias por lo de hoy. Y por no hacerlo aburrido. Sonrió con suficiencia. De nada. Y gracias por no dejarme hacer todo el trabajo. Puso los ojos en blanco, pero un ligero rubor se le reflejaba en las mejillas al subir al coche. La puerta se cerró y el sedán arrancó, dejando a Izuku de pie junto a la puerta con una leve sonrisa. Ah, no está mal, pensó, girándose para volver a casa. Debería volar, ya que llego un poco tarde, pensó. Llegó a casa y cerró la puerta. La casa estaba en silencio, salvo por el leve ruido de movimiento en el piso de arriba. En su habitación, Inko estaba frente al espejo, abrochándose el último broche de sus pendientes. Inclinó ligeramente la cabeza, observando su reflejo. El vestido verde oscuro con abertura alta se ajustaba a la perfección a sus curvas, dejando al descubierto un muslo largo y tonificado con cada movimiento de su cuerpo. Llevaba el cabello recogido en un elegante moño, dejando al descubierto la elegante línea de su cuello, y el intenso lápiz labial rojo contrastaba con fuerza con sus cálidos rasgos. Ella se dio una pequeña sonrisa. ¿Cuándo fue la última vez que me arreglé tanto?, se preguntó, pasando los dedos suavemente sobre la tela a su altura de la cadera. Esta noche, ella no solo se estaba poniendo un vestido, estaba haciendo una declaración. El sonido de la puerta principal al abrirse le aceleró el pulso. Está aquí, pensó. Golpeando la alfombra con los talones para acomodarlos mejor, salió al pasillo y se dirigió hacia las escaleras. El taconeo resonó suavemente, un ritmo que se fue acercando cada vez más, hasta que llegó al final de la escalera. Izuku, a medio camino, aminoreó la marcha al oír el sonido. Al levantar la vista, se quedó sin aliento. Verla le dejó la mente en blanco. El vestido le quedaba perfecto, la abertura dejaba ver la piel justa para ser peligrosa. Los pendientes le enmarcaban el rostro a la perfección, y el moño le daba un aspecto majestuoso sin esfuerzo. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces sonrió levemente, un rubor rosado cubrió sus mejillas. ¿Qué opinas? Su voz salió más lenta de lo que pretendía. Oh, te ves hermosa. La sinceridad en su tono hizo que su rubor se intensificara.
Esbozó una sonrisa para disimular el momento. Déjame cambiarme rápidamente. Sin esperar respuesta, subió corriendo los escalones restantes y se deslizó hacia su habitación. La puerta se cerró con un clic detrás de él. Inko se quedó un momento más en lo alto de las escaleras, rozándose el muslo con una mano donde terminaba la abertura. Aún sentía el peso de su mirada. Y, curiosamente, no le importaba. Era justo lo que deseaba. Izuku estaba de pie en medio de su habitación, abotonándose los puños de la camisa mientras su reflejo lo miraba desde el espejo. La impecable camisa blanca estaba metida pulcramente en un pantalón oscuro ajustado, con las mangas arremangadas justo para mostrar sus antebrazos. Un blazer negro le colgaba sobre los hombros con naturalidad, dándole un aspecto limpio pero seguro. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Pensar que casi la dejó escapar, hombre, ¿en qué estaba pensando? Pensó. Se giró ligeramente, comprobando el ajuste desde un lado. El tenue aroma de su colonia se elevó en la superficie. Sutil, pero lo suficientemente intenso como para causar impresión. Se pasó la mano por el pelo una vez más, asegurándose de que estuviera lo suficientemente despeinado para que pareciera natural. Asintiendo para sí mismo, se enderezó. Sí, estoy listo. Agarrando su billetera y su teléfono, se dirigió hacia la puerta abajo. Los dos estaban de pie bajo la cálida luz del pasillo, listos para su salida nocturna. Inko lucía impecable. Su vestido verde de abertura alta reflejaba el tenue brillo de la lámpara de araña, mientras que la camisa y el blazer impecables de Izuku le otorgaban un encanto natural y elegante. Sin decir una palabra más, salieron al fresco aire del atardecer, con el tenue sonido de los grillos a lo lejos. El coche ya los esperaba. Su pintura negra pulida reflejaba las farolas. Izuku le abrió la puerta primero. Un gesto pequeño, pero que le dio un vuelco el corazón. El viaje fue tranquilo, pero no incómodo. Inko se encontró mirándolo de reojo cuando creía que no la veía. Su postura, relajada, con un brazo apoyado en la puerta, no era como solía comportarse su pequeño. Izuku, mientras tanto, mantenía la mirada al frente, pero en el reflejo de la ventana, captaba cada mirada que ella le dirigía. Llegaron a su destino e incluso Inko tuvo que quedarse sin aliento. El edificio se alzaba sobre ellos como un monumento de cristal y acero. El restaurante más alto de Musutazu, tan alto que sus pisos superiores rozaban las nubes. ¿Cuándo reservaste esto?, preguntó, casi incrédula. Izuku sonrió con suficiencia. No hagas preguntas. Ni siquiera yo sé la respuesta a esa pregunta. El viaje en ascensor hasta la cima fue lento, lo que les dio un momento para permanecer uno al lado del otro mientras las luces de la ciudad subían debajo de ellos. El suave zumbido del ascensor era el único sonido hasta que las puertas se abrieron, revelando el piso del ático del restaurante. Un camarero los condujo al balcón, donde les esperaba una sola mesa. La ciudad entera se extendía ante ellos, bañada por las doradas farolas y coronada por una enorme y brillante luna llena. Una brisa fresca soplaba por el balcón, trayendo consigo el tenue aroma de los platos del interior. «¡Guau, es tan bonito!», suspiró Inko, con voz suave y asombrada. Sí, Izuku se apoyó ligeramente en el respaldo de su silla, con la mirada fija en ella, no en la ciudad. Es incluso mejor de lo que pensaba. Él le acercó la silla y le rozó el brazo con los dedos al sentarse. Ella intentó ignorar el calor que le subía por el cuello. Se sentó frente a ella y juntó las manos ligeramente. «¿Y bien, qué tal la escuela?», Izuku rió entre dientes, reclinándose en su silla. «Hablemos de otra cosa. Por esta noche, finjamos que no somos madre e hijo». Inko se quedó paralizada por un instante. Su corazón latía con fuerza ante su tono. Tranquilo, seguro, un poco demasiado intencional. Bajó la mirada, disimulando un leve rubor, y luego asintió. «Está bien, lo intentaré», dijo ella en voz baja. La sonrisa de Izuku no se desvaneció. El camarero llegó con los menús y los colocó sobre la mesa con una reverencia cortés. Izuku le dio las gracias con indiferencia, abriendo el suyo. Inko, sin embargo, mantuvo la vista fija en el horizonte un instante más, como si temiera que mirarlo directamente la hiciera sonrojarse de nuevo. «¿Sabes?», empezó Izuku, levantando la vista del menú, «el verde es realmente tu color. Resalta tus ojos». Inko parpadeó, sorprendida. «Solo lo dices porque el vestido es verde».
Sonrió con suficiencia. No. Lo digo porque te queda increíble. Si hubieras llevado rojo, también te habría dicho lo mismo. Sus labios se curvaron en una sonrisa a su pesar y negó con la cabeza. Te has vuelto suave. Quizás siempre fui suave, respondió inclinándose ligeramente hacia adelante, simplemente nunca te diste cuenta. Una risa se le escapó de los labios. O quizás te estás esforzando demasiado esta noche. ¿Te esfuerzas demasiado? Repitió, dejando el menú. Quizás sí. El camarero regresó, tomando nota de sus pedidos. Al irse, el balcón era solo suyo, con el bullicio de la ciudad abajo. Entonces, dijo Inko, apoyando la barbilla en la palma de su mano, si no somos madre e hijo esta noche, ¿quiénes somos? Izuku fingió pensar. Dos personas conociéndose, en una cita. De esas en las que puedes preguntarme lo que quieras y te daré una respuesta sincera. Ah, ¿sí? ¿Algo? Algo, confirmó él, con la mirada fija en la de ella. Ella inclinó la cabeza. Entonces, ¿qué fue lo primero que pensaste al verme esta noche? Una lenta sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Que tomé la decisión correcta al invitarte a salir. Se quedó sin aliento, pero lo disimuló con un sorbo de agua. Y yo que pensaba que dirías algo sobre mis pendientes o el vestido. Oh, yo también me di cuenta de eso, admitió, pero no iba a desperdiciar mi primera respuesta en algo tan pequeño. Sus mejillas volvieron a sonrojarse y tuvo que apartar la mirada hacia la ciudad iluminada por la luna. Sí que has cambiado, Izuku. Se rió entre dientes. El cambio es bueno. A veces. Llegó la comida, humeante y fragante, pero ninguno tenía prisa por empezar a comer. Entre bocado y bocado, no paraban de hablar. Del paisaje, de cosas graciosas que sucedieron cuando Izuku era pequeño, incluso de temas completamente aleatorios como qué héroe tenía el peor disfraz. De vez en cuando, sus dedos se rozaban cuando alguno de ellos intentaba alcanzar algo de la mesa. La primera vez, Inko retiró la mano rápidamente. La segunda vez, no lo hizo. ¿Me estás mirando?, dijo suavemente después de un rato. Estoy autorizado, respondió sin dudarlo. Ella negó con la cabeza, pero no había ninguna protesta real en sus ojos, solo el mismo pulso acelerado que había sentido antes. Para cuando llegó el postre, la conversación se había vuelto más tranquila, más personal. Había pausas. No incómodas, sino de esas llenas de miradas compartidas y pensamientos no expresados. Este audio es propiedad de universos que no fueron. Robarlo, activará la furia de los dioses del copyright. O peor, del editor con sueño. El camarero regresó, colocando un plato entre ellos. Un delicado soufflé de chocolate con un chorrito de salsa de frambuesa. Una cuchara descansaba a cada lado. Izuku lo miró y luego a Inko. Parece que esperan que lo compartamos. Ella resopló un poco divertida. Solo es postre, Izuku. Es cierto, dijo inclinándose ligeramente hacia adelante, pero compartirlo hace que sepa mejor. Los primeros bocados fueron corteses. Cada uno se turnaba, hablando entre cucharada y cucharada. Pero entonces la cuchara de Izuku se quedó suspendida el tiempo justo para que ella lo notara. ¿Qué?, preguntó ella. Abre la boca, dijo con indiferencia. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿No estás, vamos?, bromeó, sosteniendo el bocado de cálida delicia chocolatada frente a ella. Tras dudarlo un momento, se inclinó y lo tomó, rozando la cuchara con los labios. Cerró los ojos brevemente mientras el postre se derretía en su lengua. Bueno, quizá tengas razón. Sabe mejor. Cuando volvió a abrir los ojos, él la observaba de una manera que la hizo moverse ligeramente en el asiento. No incómoda, sino consciente. Terminaron el postre lentamente, sin prisas. Cuando llegó la cuenta, Izuku la cubrió sin pensarlo dos veces, restándole importancia a su intento de contribuir con un simple yo invito. El descenso en ascensor fue silencioso, no porque se hubieran quedado sin cosas que decir, sino porque el ambiente entre ellos había cambiado. Ella estaba cerca, lo justo para que el calor de su brazo rozara el suyo de vez en cuando. Al llegar al coche, él le abrió la puerta. Ella se deslizó dentro, alisándose el vestido mientras se abrochaba el cinturón. El viaje a casa fue tranquilo, el suave zumbido del motor llenaba el silencio.
Las luces de la ciudad se difuminaban tras las ventanas, proyectando destellos dorados y blancos sobre su rostro. Izuku la miró desde el asiento del conductor. ¿Sabes? Dijo lentamente, podría acostumbrarme a noches como esta. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Yo también. Hubo una pausa cómoda antes de añadir. Realmente has cambiado, Izuku. No me refiero solo a esta noche. Ahora te comportas diferente, con más confianza. Te sienta bien. Y tú, dijo, mirándola de nuevo, no pareces alguien que debería estar soltera. Eso le valió una risa silenciosa. Cuidado, la gente podría pensar que estás coqueteando con tu propia madre. Esta noche, le recordó, no vamos a interpretar esos papeles. Se le aceleró el pulso. No respondió, no porque no tuviera una respuesta, sino porque no estaba segura de confiar en su voz. El resto del viaje transcurrió en silencio, ambos perdidos en sus pensamientos. Al entrar en la entrada, Izuku apagó el motor, pero ninguno de los dos se movió de inmediato. La tenue luz de la luna se filtraba en el coche y, por un instante, pareció que la noche podía extenderse eternamente. Finalmente, Inko sonrió suavemente y tomó el mango. Gracias por esta noche, Izuku. Él sonrió con suficiencia. Cuando quieras. Salieron juntos, el aire fresco y silencioso a su alrededor mientras se dirigían a la puerta. Además, Inko lo miró con una leve sonrisa mientras caminaban hacia la puerta principal. Me acabo de dar cuenta de algo. Nos trajiste en coche. No recuerdo haberte enseñado nunca a conducir. Izuku la miró con inocencia, con la mano apoyada en el pomo de la puerta. Vamos a ver una película adentro, dijo con suavidad, evadiendo la pregunta mientras abría la puerta. Arqueó una ceja, claramente no creyéndolo, pero decidió no insistir, al menos no todavía. Ajá. No es nada sospechoso, bromeó, pasando junto a él hacia la sala de estar en penumbra. Se quitó los zapatos y la siguió. Solo digo que, si me vas a interrogar, prefiero que sea con palomitas de maíz. Se rió suavemente, con un sonido cálido y relajado. Bien, bien. Palomitas serán. Pero algún día me contarás cómo aprendiste. Izuku se dirigió a la cocina, agarró una bolsa de palomitas de maíz y la arrojó al microondas mientras se quitaba los tacones y los colocaba cuidadosamente junto al sofá. El leve zumbido de la máquina llenó el silencio, y él la miró de reojo para verla levantándose el vestido. Sus pendientes reflejaban la luz mientras se los quitaba. Para cuando regresó con el cuenco, ella estaba acurrucada cómodamente en el sofá, con las piernas cruzadas, y la abertura de su vestido se abría lo justo para mostrar de nuevo su muslo tonificado. Él se sentó a su lado y colocó el cuenco entre ambos. ¿Qué estamos viendo?, preguntó ella mientras tomaba el control remoto. Ni idea, dijo, reclinándose. Pero voy a recoger. Así no me culparás si es malo. Ella puso los ojos en blanco juguetonamente. Oh, te culparé de todas formas. La película empezó. Vaya. 2 noches de película seguidas, dijo, acomodándose en el sofá. Deberíamos convertir esto en una especie de tradición familiar. Sí, suena genial, respondió casualmente, moviéndose para ponerse cómodo. Ella lo miró de reojo. Bueno, ya que estamos en casa, su tono era ligero, pero con curiosidad. ¿Listo para contarme qué tal te fue en la escuela? Supongo que sí, respondió encogiéndose de hombros. Inko sonrió suavemente, dándole una palmadita en el regazo a modo de invitación. Sin dudarlo, Izuku se estiró y apoyó la cabeza en sus muslos. La calidez de su piel a través de la tela de su vestido captó su atención. Distraídamente, le pasó los dedos por el pelo antes de tomar una palomita y ofrecérsela. Abrió la boca y dejó que lo alimentara. Hoy ha sido un día bastante tranquilo, dijo entre bocado y bocado. Aunque sí que pasé un rato con una chica en clase. Su mano se detuvo a medio camino para coger otro trozo. ¿Con cuántas chicas piensa salir?, preguntó, medio en broma, medio en serio. Bueno, no lo sé, realmente, dijo con una pequeña sonrisa. Exhaló por la nariz, sacudiendo la cabeza, pero aún se le marcaba una leve curva en los labios. Vas a causar problemas cuando seas mayor. Más problemas de los que ya causaste. Siguieron hablando, y la película se fue desvaneciendo hasta que ninguno de los dos recordó que estaba puesta. Lo cual, en este caso, fue perfecto, ya que resultó ser Morbius.
Cuando Travis poseyó a Izuku hace 11 años, Inko fue la primera en notar el cambio. Como cualquier otra madre, estaba preocupada. Al principio, pensó que lo estaban acosando, pero después de hablar con sus maestros, descubrió que no era así en absoluto. Le dijeron que simplemente prefería sentarse solo durante los recreos y los descansos, manteniéndose apartado. Eso no tenía sentido. Izuku siempre había sido tímido, sí, pero le encantaba tener amigos. Ahora era como si alguien más se hubiera instalado en su piel, pero aún recordaba cada detalle de su pasado juntos. Incluso consideró que podría ser su peculiaridad, algo que alteraba su personalidad, pero los médicos también lo descartaron. Al final, decidió ignorar la inquietud. Después de todo, seguía siendo su hijo. Con los años, los cambios no se detuvieron, sino que se profundizaron. Izuku se volvió más seguro, más capaz, más atractivo. Cuando le pidió que invirtiera en una pequeña empresa que le interesaba, ella se sorprendió, y se asombró aún más cuando rindió más de lo que jamás habían soñado. Y con el paso de los años, se transformó físicamente. Creció alto, con hombros anchos, con una presencia que hacía que la gente volteara la cabeza en la calle. Sus genes kryptonianos, aunque ella no tenía forma de saberlo, lo moldearon en algo que parecía casi irreal. Siempre que salían juntos, las mujeres los miraban fijamente. Al principio, no entendía por qué. Pero un día, lo miró fijamente. Su mandíbula firme. Sus ojos penetrantes. Su porte, con su natural dominio. Y en ese momento, comprendió la verdad. Era endiablada y peligrosamente guapo. Y entonces fue cuando comenzaron los pensamientos. Pequeños al principio, un fugaz reconocimiento de su mirada, pero con el tiempo se volvieron más oscuros, más pesados, hasta que empezó a sentir algo que sabía que no debía sentir. Ella deseaba a su hijo. Estaba mal. Ella sabía que estaba mal. Pero era como si él fuera una fuerza gravitacional y ella no fuera más que un trozo de metal indefenso, atraído, quisiera o no. Más de una vez, consideró buscar a alguien más para aliviar la tensión, un desconocido, un ligue, pero cada vez que lo imaginaba, solo veía la sonrisa de Izuku. Y luego se preguntó cómo la miraría si alguna vez se enterara. Así que ella se quedó sola. En cambio, compró juguetes. Mitsuki, quien al principio solo era una conocida casual, pero se había convertido en una amiga cercana, incluso la había ayudado a elegirlos. Esa se convirtió en su forma de sobrellevar la situación, controlando el calor que se acumulaba en su interior mientras ocultaba la verdad donde nadie pudiera verla. Pero últimamente, no fue suficiente. Y esa noche, con la cabeza de Izuku apoyada en su regazo mientras veían una película, el peso de todo la oprimía. Le pasó los dedos por el pelo distraídamente, con la mente divagando. Hasta Mitsuki lo quiere, pensó con amargura. Y tiene marido. Pero quizá esa sea la cuestión. Quiere a alguien que pueda controlarla. Izuku se movió, girando la cabeza para mirarla, con un destello de aburrimiento en sus ojos. Sí, creo que me voy a dormir, dijo levantando la cabeza. Estoy de acuerdo. Aunque probablemente debería bañarme primero, respondió. ¿Quieres bañarte juntos? Bromeó. Su corazón dio un vuelco y rápidamente le dio un manotazo en el brazo, tratando de ocultar el rubor en sus mejillas. Ahora no bromees así, lo regañó, forzando una pequeña risa. Ella se inclinó y le besó la mejilla. Buenas noches, cariño. Mientras se levantaba y caminaba hacia el pasillo, pudo sentir sus ojos sobre ella y un escalofrío peligroso recorrió su columna. La mirada de Izuku siguió el balanceo de su regordete trasero hasta que desapareció por la esquina. Joder, Dios, necesito acostarme con alguien, pensó, sacudiendo la cabeza mientras apagaba el televisor y se dirigía a su habitación. Inko, mientras tanto, se quedó en la puerta del baño, con el pulso acelerado. Sabía a dónde la llevaría esta noche. Supongo que esta noche seremos yo y los 12 juguetes. Debería poner una toalla, estoy cansada de lavar la ropa, pensó. Mientras se sumergía en la bañera, los músculos de Izuku finalmente comenzaron a relajarse. El agua tibia aflojó la tensión en sus hombros, hasta que su teléfono vibró contra la encimera. Lo alcanzó perezosamente, pero en el momento que vio el nombre Metros Lady, suspiró. Por supuesto, murmuró. Terminó rápidamente, secándose con la toalla antes de ponerse su equipo.
El aire exterior le refrescaba la piel mientras se elevaba hacia el cielo, observando las calles. El lugar al que lo había enviado era extraño. ¿Un callejón? ¿Qué hace aquí?, pensó, mientras descendía lentamente. Desde arriba, la vio agachada bajo la tenue luz de una farola, con una rodilla en el suelo. Frente a ella, un hombre estaba sentado atado, con una cuerda apretada sobre el pecho y los brazos, con la cabeza gacha en señal de derrota. Vaya, sí que lo consiguió. Supongo que es más confiable de lo que pensaba, admitió para sí mismo antes de caer al suelo en silencio. Sus botas tocaron el pavimento agrietado sin hacer ruido. Metros Lady levantó la cabeza de golpe y sintió alivio en el rostro. Sin dudarlo, cruzó el espacio que los separaba y lo abrazó. «Oye», dijo ella, aguantando un momento más de lo necesario. Él le devolvió el abrazo con voz despreocupada. «Sí, hola. ¿Qué pasa?». Se apartó un poco, señalando al hombre. «Bueno, lo atrapé. Pero no habla». Los ojos de Izuku se entrecerraron levemente y su tono se volvió más sombrío. Hay muchas maneras de hacer hablar a alguien, pero la más fácil es el miedo. Su voz había cambiado, más grave, más fría, y el hombre atado se puso rígido. Antes de que pudiera parpadear, la mano de Izuku lo agarró por el cuello y, en un instante, ¡pum!, desaparecieron. El callejón explotó con una ráfaga de aire al salir disparados hacia arriba. En lo alto de la ciudad, entre las nubes, Izuku colgaba al hombre del cuello. El viento aullaba, y las luces de la ciudad abajo eran puntos distantes. Ahora, los ojos de Izuku brillaron rojos a la luz de la luna. ¿Vas a hablar o qué? Al hombre le castañeteaban los dientes. Bien. Hablaré. Bájame de aquí. Buena elección. Aterrizaron momentos después, las piernas del hombre temblaban de miedo. Metros Lady estaba de pie con los brazos cruzados, claramente impresionada, y tal vez un poco nerviosa. No sé quién es, empezó el hombre rápidamente. Es una mujer, lleva una máscara. Los otros chicos y yo, nos reunimos en un bar para comprar la droga. Chica, supongo que es la abeja reina, pensó Izuku. Nunca lo mataron del todo. La última vez que recuerdo, el número 6 se quedó con el parásito. Supongo que se liberó y poseyó a alguien más. Izuku se agachó, sosteniendo el chip que habían recuperado. Explícame cómo funciona esto. El hombre tragó saliva. Hay diferentes tipos. Uno inyecta una hormona que te pone frenético. Otro obliga a tu don a evolucionar, aún en pruebas. Y el último, aumenta tu fuerza. Pero al igual que el de la evolución, aún está en desarrollo. Los ojos de Izuku se posaron en el chip. ¿Y este? Es el primero. El frenesí. Debieron haber investigado, pensó Izuku con tristeza. Han pasado años desde el incidente de Trigger. Claro que lo mejorarían. Se enderezó. ¿Dónde está el bar? El hombre dudó y luego recitó una dirección. Bien, dijo Izuku simplemente. Entregó al hombre y, momentos después, las autoridades se lo llevaron esposado. La dama del monte se acercó a Izuku con voz decidida. Deberíamos ir allí. La sonrisa de Izuku regresó, aguda y peligrosa. Sí. Apurémonos. Llegaron al bar justo antes de la medianoche. El letrero de neón sobre la puerta vibraba débilmente en el húmedo aire nocturno. Las calles a su alrededor estaban tranquilas, pero el murmullo de voces se filtraba por las paredes. Izuku se quedó quieto un momento, ladeando ligeramente la cabeza. Su oído se agudizó, filtrándose entre la charla de fondo. Casi todo era trivial. Apuestas de póker, chistes verdes, alguien quejándose del precio de la cerveza, pero entonces una voz grave y grave se distinguió. Lo que el mono ve, el mono hace, le dijo el hombre al camarero. Se oyó un leve clic metálico, y luego el sonido apagado de una puerta abriéndose y cerrándose. Vaya, una contraseña secreta. Qué original, pensó, sonriendo levemente. Sostuvo la mirada de Metros Lady y asintió brevemente. Ella comprendió de inmediato y lo siguió mientras se dirigía a la entrada. En el momento en que empujaron la puerta, el frío acero los recibió. Varios camiones de armas los apuntaban, y el destello metálico reflejaba la tenue luz. El hedor a alcohol y sudor los golpeó de inmediato. ¿Por qué necesitan una contraseña si todos los que están dentro son villanos? Pensó. «Guau», dijo Izuku, observando la sala. Creía que Japón tenía leyes de armas más severas.
Los labios de Metros Lady se curvaron en una sonrisa burlona a su lado, pero ella permaneció en silencio. «Será mejor que te vayas», gruñó un hombre corpulento mientras avanzaba, elevándose sobre los demás. Su cabeza calva brillaba bajo la luz amarilla, y sus brazos parecían capaces de doblar tubos de acero. «Antes de que te hagamos 177 agujeros, y te diviertas con tu novia, moreno». La mirada de Izuku se agudizó. «¿Oscuro, eh?» «Sí, moreno», repitió el hombre, con una sonrisa aún más amplia. Su piel empezó a brillar, adquiriendo un brillo metálico hasta que todo su cuerpo parecía una placa de acero con forma humana. Me recuerda a Kevin de Ben 10. Nunca me gustó ese tipo. Izuku no perdió el tiempo. Su pie se levantó bruscamente y lanzó una patada brutal, de esas que podrían romper el hormigón. Clash. El cuerpo del hombre salió disparado hacia atrás, estrellándose contra la pared del fondo. Cayeron polvo y trozos de yeso, revelando un hueco de ascensor oculto detrás de los restos fuego. Gritó alguien. La habitación explotó con disparos. Los destellos de los camiones iluminaron el aire lleno de humo mientras las balas se dirigían hacia ellos. Izuku se movió instantáneamente frente a Metros Lady, protegiéndola con su cuerpo. Los impactos destrozaron su atuendo actual, destrozando la tela con cada golpe. Frunció el ceño. TCH. Los ojos de Metros Lady se abrieron de par en par ante la transformación, su corazón dio un vuelco. Observando cómo la parte superior de su cuerpo se hacía visible ante sus ojos, sabía que era atractivo. O sea, Wattpad me dio una imagen mental de este chico, pero vaya, mis expectativas se han cumplido. Solo necesito ver esa cara suya, pensó. El tiroteo cesó cuando se quedaron sin munición. Pero antes de que el matón más cercano pudiera recargar, Izuku desapareció como un rayo. Los cuerpos caían uno a uno, las armas se estrellaban contra el suelo, hasta que el silencio se apoderó del bar. Él estaba en el centro de la sala, medio desnudo. «¡Guau!», susurró Metros Lady, con las mejillas sonrojadas. «¿Quién diría que podrías estar aún más guapa?» «¿Eh?». Izuku parpadeó. Tosió rápidamente. «Quiero decir, impresionante. Realmente impresionante». Negó levemente con la cabeza. «Deberíamos irnos. Antes de que tengan la oportunidad de avisar a quien esté abajo». Caminó hacia la pared rota, observando el hueco del ascensor. Un leve zumbido se elevó desde abajo al presionar el botón de llamada. Instantes después, el ascensor subió, con el hombre de piel metálica encima, aún gimiendo por el golpe anterior. Izuku entró primero, el espacio confinado hizo que el aire se sintiera más pesado. Metros Lady lo siguió, deslizando casualmente su brazo por el de él. ¿Le gustó? ¿Por qué? Ni siquiera me conoce de verdad. No me digas que se parece a MJ, nunca me gustó, la verdad. Las puertas se cerraron con un ruido metálico y el ascensor comenzó su lento descenso hacia lo que aguardaba abajo. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar más armas. Izuku miró fijamente al grupo, pero esta vez, los barriles no los sostenían matones callejeros, sino hombres con batas de laboratorio. Científicos. Sus miradas nerviosas iban de él a Metros Lady, con dedos temblorosos en los gatillos. Suspiró. ¿En serio? ¿Científicos con armas? Antes de que ninguno pudiera responder, desapareció en un instante. Una ráfaga de viento lo siguió mientras los desarmaban uno a uno, con sus armas cayendo al suelo. Para cuando Metros Lady entró en la habitación, el último hombre yacía inconsciente sobre una mesa de acero. El lugar parecía sacado de un cliché de villano. Estanterías repletas de dispositivos extraños, extremidades cibernéticas a medio terminar, viales brillantes con sustancias químicas desconocidas. El aire olía ligeramente a ozono y algo ácido. Izuku miró a su alrededor. Supongo que sabemos dónde se fabrican todos los chips. Metros Lady entró de lleno, observando la habitación. Sí, pero la mujer de la que habló no está aquí. Eso significa que esta es solo una de sus bases, dijo Izuku con tono monótono. Podrían ser 5, podrían ser 50. Podría estar en cualquier parte del país ahora mismo. ¿Cuál crees que sea su plan?, preguntó Metros Lady. Antes de que Izuku pudiera responder, una voz distorsionada llenó la habitación. ¿Mi plan?, preguntaste. Ambos se giraron hacia un enorme monitor en la pared del fondo.
La estática se disipó para revelar a una mujer sentada elegantemente en un sillón de cuero, con una máscara negra que lo ocultaba todo excepto sus labios. ¿Es una pervertida?, pensaron él y Mt. Lady al verla. Bueno, es sencillo, dijo con voz suave y segura. Quiero conquistar Japón. ¿Por qué?, preguntó Izuku inmediatamente. Sus labios se curvaron ligeramente, como si no hubiera esperado esa pregunta. ¿Por qué? Supongo que nunca pensé en la razón. Digamos que, porque quiero. Izuku frunció el ceño. ¿Así que solo lo haces por amor al juego? Vaya, qué convicción. Sí, dijo sin vergüenza. Y no puedes detenerme. Mi plan ya está en marcha. En 1 hora, mi ejército estará desplegado. Mustafa arderá. Luego Naruata. Luego el resto de Japón. Inténtalo todo lo que quieras, nunca me encontrarás. La pantalla se volvió negra. Tenemos que contárselo a todos los héroes, dijo Metros Lady con urgencia. Sí. Hazlo, respondió Izuku. Ella no perdió ni un segundo y corrió de nuevo hacia el ascensor para dirigirse a la parte superior. Izuku se quedó atrás, observando la habitación. Algo no encajaba. Sus oídos captaron un leve golpeteo rítmico, demasiado deliberado para ser aleatorio. Giró la cabeza hacia la pared del extremo derecho. Una estrecha abertura de ventilación, apenas lo suficientemente ancha para una mano, le llamó la atención. Sin dudarlo, presionó los dedos contra el metal y lo desprendió como si fuera papel, revelando una cámara oculta. Dentro, la abeja reina estaba sentada frente a un pequeño grupo de monitores. Su máscara negra reflejaba la luz de las pantallas. Su postura era rígida. No esperaba que nadie encontrara este lugar. ¿Sabes?, dijo Izuku mientras entraba, con voz tranquila, aproximadamente el 89% de las veces que un villano dice, nunca me encontrarás, están mucho más cerca de lo que crees. Ella entrecerró los ojos. ¿89%? Sí, sonrió con suficiencia. Me lo inventé por completo. Aún así, no me equivoco. Su sonrisa se desvaneció. Entonces, ¿cómo planeabas exactamente desplegar a tus pequeños títeres? Levantó la barbilla con aire desafiante. 50 hombres por toda la ciudad. Cada uno con un gatillo para activar los chips incrustados en los indigentes que he estado recogiendo durante meses. Un botón, y comienza el caos. Será mejor que te alejes, héroe. Izuku levantó las manos ligeramente en un gesto de rendición fingida, y luego se desvaneció. En un instante, estaba detrás de ella, con una mano retorciéndole los brazos tras la espalda con un agarre firme pero no cruel. Casi te sales con la tuya, murmuró cerca de su oído, con voz baja y afilada como el acero. Pero por suerte para mí, tengo un oído excelente. Por desgracia para ti, no me pierdo estas cosas. Por una fracción de segundo, ella se quedó quieta, luego el ojo izquierdo de la máscara brilló de manera antinatural. Antes de que pudiera reaccionar, una masa sombría salió disparada como humo líquido, estrellándose contra la consola de pared. La tecla intro se iluminó con un clic siniestro. Un mensaje apareció a través de la red oculta, rebotando en terminales invisibles por todo Mustafa. Comienza. Cada agente durmiente, cada vagabundo modificado, acababa de ser activado. El cuerpo de la niña, ahora liberado de la posesión, se desplomó hacia adelante, inconsciente. Izuku apretó la mandíbula. TCH. ¡Qué fastidio! Miró de reojo al parásito negro que se retorcía y la controlaba. Sin dudarlo, agarró una bolsa de lona resistente de la esquina, metió la criatura dentro y la sujetó firmemente con un cable de los estantes del laboratorio. Con un poderoso salto, salió disparado hacia arriba a través del agujero en el techo, atravesando el piso del bar y entrando en la sala principal. Metros Lady estaba allí, con el teléfono pegado a la oreja, llamando a todos sus contactos. Se giró cuando él aterrizó a su lado. Ya ha comenzado, dijo con voz tensa y urgente. Izuku le lanzó la bolsa. Toma, esta es la unidad de control. Cuídala. Yo me encargo del resto. Antes de que ella pudiera siquiera articular palabra, él se elevó hacia el cielo nocturno, con un crujido sónico resonando a su paso. Desde arriba, la ciudad era un caos. Las sirenas aullaban y delgadas columnas de humo se elevaban desde varios distritos. Su audición mejorada captó docenas de lugares a la vez.
pasos resonando en calles vacías, gritos, el crujido del hormigón bajo una fuerza sobrenatural. No lo dudó. A partir del minuto 0024, se convirtió en una tormenta, apareciendo y desapareciendo en borrones de movimiento. En un momento, estaba sacando a un matón armado con una compactadora de metal del costado de un autobús. A continuación, le arrancó un chip del cuello a un hombre gruñón y lleno de hormonas antes de que la rabia pudiera consumirlo. Cada derribo fue rápido, decisivo y sin piedad hacia la influencia del parásito. A las 1:24 ya había terminado. Izuku flotaba sobre Mustafa, respirando con dificultad. Abajo, la ciudad aún rebosaba de vida con luces azules y rojas, y los equipos de emergencia pululaban por cada rincón. El aire olía ligeramente a humo y adrenalina. Una sonrisa tiró de sus labios debajo de la máscara. Me encanta salvar a la gente. Con ese pensamiento, se inclinó hacia abajo, regresando rápidamente a la posición de Metros Lady. Quinn y sus hombres fueron esposados y se los llevaron. El clic de las ataduras metálicas resonaba en el aire fresco de la noche. Los paramédicos actuaron con rapidez, subiendo a las víctimas sin hogar a las ambulancias, cuyos cuerpos aún se retorcían ligeramente por las secuelas del chip. Las luces rojas y azules destellaban sobre el pavimento agrietado, proyectando sombras nítidas que hacían que toda la escena pareciera un drama policial congelado en movimiento. Izuku se mantuvo un poco apartado del caos, observando cómo se cerraban las últimas puertas de la ambulancia. Sin embargo, su mente ya estaba en otra parte. Debería hablar con el alcalde sobre la posibilidad de abrir un verdadero albergue para personas sin hogar, un lugar donde puedan recuperarse, aprender y empezar de cero. Nadie merece vivir así. No en el mundo que quiero crear. El pensamiento se instaló en su pecho como un juramento. Metros Lady llegó corriendo, con mechones de pelo cayéndole de la coleta, las mejillas sonrojadas por la adrenalina de la noche. ¡Guau! Exclamó, aún recuperando el aliento. Resolvimos el caso mucho antes de lo que pensaba. Bueno, prácticamente lo hiciste todo. Los labios de Izuku se curvaron en una leve sonrisa. Sí, pero esto no habría pasado si no hubieras atrapado a ese tipo antes. Así que diría que hiciste el 50% del trabajo. Ella parpadeó y le devolvió la sonrisa, suave, casi tímidamente, con los ojos brillantes bajo la tenue luz del callejón. Supongo que esta es nuestra primera y última vigilancia, ¿no? Oh, no, dijo, inclinándose ligeramente hacia ella. Todavía podemos quedar. No exactamente a diario, pero sí de vez en cuando. Claro, solo si quieres. Su respuesta no fue verbal. Dio un paso adelante y lo abrazó, sujetándolo solo un poco más de lo necesario. Sí, quiero, murmuró contra su pecho. Tranquila entonces, respondió, dándole unas palmaditas en la espalda. Debería irme ya. Tengo que levantarme mañana. La multitud de espectadores y oficiales comenzó a moverse y una ola de murmullos los atravesó. Olmigt apareció ante sus ojos, su imponente figura llenaba el estrecho callejón, mientras las luces intermitentes de la policía lo pintaban en tonos carmesí y azul alternados. Su mirada se fijó en Izuku, quien, ahora despojado de la mayor parte de su equipo exterior tras la pelea, aún conservaba la máscara moduladora cubriéndole el rostro. Hiciste un gran trabajo, dijo Olmigt, con su voz profunda y un dejo de autoridad y genuina gratitud. Nosotros, como héroes, te debemos un enorme agradecimiento. Izuku se tocó el costado de la máscara. El modulador de voz le dio a su respuesta un tono tranquilo y distorsionado. Gracias, me alegra que nadie haya salido herido. Olmigt lo recorrió con la mirada, observando su nuevo aspecto. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Además, me gusta el nuevo estilo. Aunque no sé si al público le gustará. Izuku ladeó ligeramente la cabeza y se miró. La mitad de su traje original había quedado destrozado en el tiroteo, y sin el traje completo, probablemente parecía más un justiciero que un héroe. Oh, gracias, supongo. Debería irme. Dobló las rodillas, listo para lanzarse al aire. Espera. La palabra lo congeló a mitad de movimiento. Olmigt dio un paso adelante, el tono juguetón había desaparecido, su expresión era aguda y con convicción. Conviértete en un héroe. Un héroe profesional. Realmente nos vendría bien alguien como tú de nuestro lado. Por un breve instante, el mundo pareció más tranquilo.
Las sirenas se sentían más lejanas, el zumbido de la ciudad se apagó bajo el peso de la oferta. El viento nocturno le azotaba el pelo, fresco contra el sudor que aún se le pegaba a la piel. Bajó la máscara, Izuku sonrió levemente. Quizás dentro de unos años, dijo. Y entonces, ¡boom! Se disparó hacia el cielo, y una raya negra se desvaneció entre las nubes nocturnas, dejando solo la grieta del aire desplazado atrás. All Might lo vio desaparecer, con su capa ondeando al viento. Tras un largo instante, exhaló por la nariz. En unos años, ¿eh? Murmuró, casi para sí mismo. Izuku se deslizó por el balcón de su dormitorio poco después de la medianoche, con el aire nocturno aún pegado a su piel. Se desnudó, solo sus pantalones tocaron el suelo, antes de dirigirse al baño. El espejo captó un rápido reflejo de su rostro. Cabello húmedo por la niebla del exterior, tenues sombras bajo los ojos por la constante tensión mental. La ducha cobró vida con un siseo, el vapor se arremolinaba a su alrededor mientras el agua le golpeaba los hombros. Giró el cuello lentamente, dejando que el calor lo impregnara, mientras su mente repasaba la noche. Los planes de Queen Bee, las luces intermitentes, la oferta de All Might. Cuando terminó, se secó el pelo con la toalla perezosamente y regresó a su habitación con una profunda exhalación. Las sábanas estaban frescas contra su piel mientras se despatarraba en la cama, con un brazo sobre los ojos. Ni siquiera puedo cansarme, murmuró contra la almohada, pero de alguna manera, todavía me siento cansado. Sabía que mañana, no, más tarde, iría a ver a Mitsuki para ver cómo iba su trabajo. No pudo evitar sonreír levemente al pensarlo. Quiero ver hasta dónde ha llegado, no puedo esperar. Su mente comenzó a calmarse y el flujo habitual de planes y contingencias se desvaneció en el ruido de fondo. Fue entonces cuando lo oyó. Suave al principio, apenas perceptible entre el zumbido de sus pensamientos, pero luego innegable. Un sonido apagado y rítmico proveniente del pasillo. Un jadeo bajo. Un gemido más agudo. Frunció el ceño y dejó escapar un suspiro lento y resignado. ¿En serio? ¿Ahora mismo? Entiendo que está a punto de llegar a la menopausia o lo que sea, pero maldita sea. Pensó. Se acercó, cogió sus auriculares para dormir de la mesita de noche y se los puso. Con el leve zumbido del ruido blanco reemplazando los sonidos de la habitación de su madre, cerró los ojos. Esta vez el sueño llegó rápido, más tranquilo y más pesado de lo habitual. Al día siguiente, Izuku se despertó, se quitó los auriculares para dormir y los arrojó al cajón de su mesita de noche. La tenue luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, pintando las paredes de un cálido dorado sin siquiera tocar el suelo. Empezó a flotar perezosamente hacia el baño. El vapor llenó el espacio en cuestión de segundos al abrir la ducha. El sonido del agua corriendo se mezclaba con el leve zumbido de su vuelo. Se bañó sin poner un pie en las baldosas, flotando tranquilamente en el mismo lugar como si la gravedad simplemente no le afectara. Para cuando se puso el uniforme, aún flotando, ya bajaba las escaleras deslizándose. Desayunó en la mesa del comedor de la misma manera, sin tocar el suelo con los dedos de los pies. Inko, sentada frente a él con su café, simplemente negó con la cabeza al verlo. ¿Sabes? Dijo, rompiendo el cómodo silencio con su voz, el suelo se siente mucho mejor que flotar. Izuku sonrió con suficiencia entre bocado y bocado. No, no lo es. Ahora que lo pienso, nunca he volado contigo. Parpadeó. ¿Eh? ¿Para qué querría eso? Su protesta no lo detuvo. Izuku se acercó a ella, rodeándola con los brazos y levantándola sin esfuerzo por encima de la mesa. Ella emitió un chillido de sorpresa, doblando las piernas ligeramente por instinto. Su mano se posó en su cintura, acercándola más a él, manteniéndola en equilibrio, con la espalda ligeramente presionada contra su pecho. Ella se sonrojó, pero no se resistió, aunque su postura se tensó lo suficiente para que él lo notara. ¿Ves? Se siente bien, ¿verdad? Preguntó, intentando ignorar el calor que lo distraía donde su cuerpo descansaba contra el suyo. No realmente, dijo en un tono que intentó sonar informal, pero no lo logró. Aunque, me gusta la vista de la casa desde aquí arriba. Sus palabras eran neutrales, pero sus orejas, de un rojo brillante, contaban una historia diferente. Frunció el ceño ligeramente. Deberíamos volar de verdad algún día de estos.
Antes de que pudiera responder, la recostó con cuidado en su silla. Inmediatamente, ella tomó su café, como para ocultar su expresión, aunque sus labios se quedaron en el borde más tiempo del necesario. Claro, dijo después de un momento, con la voz firme de nuevo. No me importaría. Además, ¿qué planes tienes para este fin de semana? ¿Planeas salir con alguna chica? En realidad no. Bueno, todavía no, supongo, respondió. Ella lo miró arqueando una ceja. ¿Eres un playboy, eh? Y pensar que algún día serás un héroe profesional, ¿y si todas tus acciones te alcanzan? Sonrió con suficiencia. ¿Cómo van a alcanzarnos si no son lo suficientemente rápidos? Él esperaba al menos una risita o un rubor, pero ella solo lo miró fijamente sin comprender. ¿Sabes?, dijo con fingida decepción, eso habría funcionado con cualquiera de las chicas de mi clase, excepto quizás con Hiro o Momo. Su expresión cambió con una leve curiosidad. ¿Oh, Momo es la hija de la familia de la calle? ¿La de esa enorme mansión? Quizás. Nunca me molestó ir a comprobarlo, respondió Izuku encogiéndose de hombros. Después del desayuno, Inko cogió sus llaves mientras Izuku la seguía, y ambos subieron al coche. El aire matutino era fresco y las calles de Musutazu bullían con el bullicio habitual de un día laborable. Encendió la radio para hacer ruido de fondo, pero la voz tranquila del locutor inmediatamente captó su atención. Anoche, el justiciero Odiero evitó lo que las autoridades describen como una gran tragedia. Según fuentes, se desmantelaron varias bases criminales en una hora. La mano de Inko se tensó sobre el volante. Su pie casi resbaló en el pedal. El coche se desvió ligeramente antes de que ella lo corrigiera, lanzando una mirada penetrante al chico sentado a su lado. Izuku miró casualmente por la ventana del pasajero, con el rostro en blanco. Supongo, dijo lentamente, con una mezcla de irritación e incredulidad en su voz, que tú y yo tendremos una agradable charla hoy. Supongo que sí, dijo, sus labios se curvaron en una leve sonrisa, pero aún evitando su mirada. Después de eso, condujeron en silencio, con la tensión flotando en el pequeño espacio que los separaba. Las calles finalmente se estrecharon al acercarse al tramo familiar que conducía a la preparatoria UA. Inko se detuvo un poco más adelante, su punto de parada habitual. Izuku se estaba desabrochando el cinturón cuando ella se inclinó hacia él, con la intención de darle un beso rápido en la mejilla, como siempre. Pero justo cuando ella se inclinaba, él giró la cabeza, calculador y deliberado. Sus labios se encontraron. Sus ojos se abrieron de par en par, su respiración se entrecortó por la pura sorpresa. Se apató al instante, con las mejillas enrojecidas. Izuku se rió entre dientes, agarrando su bolso. ¿Qué, mamá? Es solo un beso. No lo hagas raro. No lo estoy haciendo raro, dijo demasiado rápido, acomodándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Solo estaba, sorprendida, supongo. Miró hacia la carretera, evitando su mirada. Diviértete, ¿vale? Y no te metas con esas chicas de ahí dentro. No prometo nada, dijo sonriendo mientras salía del coche. Ella se alejó con los ojos fijos en la carretera, pero su rostro enrojecido la delataba. Es completamente normal, se dijo. Simplemente hacía años que no lo besaba en los labios. Por eso me sorprendió. Murmuró mientras subía el volumen del coche. No quería escuchar sus pensamientos en ese momento. Al otro lado de la calle, Izuku ajustó su bolso y comenzó a caminar hacia las puertas de la escuela, con una sonrisa cómplice tirando de sus labios. Vaya, no pensé que se pondría tan mal tan pronto. Te juro que se va a romper un día de estos, pensó. Izuku entró en la UA. Los pasillos matutinos estaban más tranquilos que de costumbre. Al llegar a su aula, notó que seguía medio vacía. Los pupitres estaban ordenados y la luz del sol se filtraba por los altos ventanales. Lo que le llamó la atención fue Uraraka, ya sentada, jugueteando distraídamente con su bolígrafo. Rara vez llegaba tan temprano. Se dirigió a su escritorio detrás de ella, inclinándose hacia adelante con una sonrisa fácil. «Hola, ¿qué pasa?», preguntó Izuku mientras se deslizaba en su asiento. Miró hacia atrás por encima del hombro, con una leve sonrisa en los labios. «Nada, la verdad, solo tengo un poco de hambre». «¿Comiste por la mañana?», preguntó, levantando una ceja mientras se inclinaba un poco más hacia adelante, con curiosidad en su voz.
En lugar de responder de inmediato, giró la silla para mirarlo de frente. No, no lo hice. Oye, ¿te dije alguna vez por qué quiero convertirme en un héroe? No, no creo que lo hayas hecho, respondió él, observándola atentamente. Uraraka dudó, bajando la mirada hacia sus manos. El cambio de postura le indicó que no le era fácil compartirlo. Ya conocía sus razones, las conocía de antes, pero oírlo de ella directamente importaba. Respiró hondo antes de hablar. Es, por mis padres. No están en la mejor situación económica ahora mismo. Quiero ganar suficiente dinero para darles una vida mejor, jubilarlos pronto, asegurarme de que no tengan que pasar más apuros. Sé que no es el objetivo más noble comparado con el de los demás, pero, es el mío. Su voz tembló levemente y soltó una risa tímida. Es una tontería, ¿verdad? Mis ambiciones no son ni de lejos tan buenas como las de mis compañeros. No creo que sea estúpido, dijo Izuku con firmeza, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Para mí, seguirás siendo un gran héroe, incluso con ese objetivo. No lo haces por ti mismo, sino por tus padres. Así que no te castigues por ello. Siéntete orgulloso de ello. Levantó la cabeza, con los ojos brillando levemente mientras se mordía el labio para contener la emoción. Asintió lentamente. Sí, tienes razón. Genial, dijo con una leve sonrisa. Ahora vamos a buscarte algo de comer. No podemos permitir que te desmayes. Ella negó con la cabeza, riendo suavemente. Oh, jamás podría desmayarme. Creo que me he acostumbrado al hambre. Incluso duermo para evitarla. Izuku se rió con ella, pero el sonido no enmascaró completamente el peso en su pecho. Eso ni siquiera tiene gracia, creo que debería ayudarla, pensó, reclinándose en su silla mientras la observaba e intentar ignorarlo. Y así termina este capítulo en otro universo que no fue. Si te gustó el video, déjale un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Comenta qué te pareció la historia o qué te gustaría ver en próximos fanfics. Suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo juntos y no te pierdas ninguna aventura. Y si conoces a alguien que ame estos mundos tanto como tú, comparte el video y haz que esta comunidad multiversal siga expandiéndose. Nos vemos en el próximo universo.